¿Cómo los podemos identificar? Pues vamos a colocar nuevamente nuestra micro y vamos a ver que en nuestra fuente encontramos, por ejemplo, aquí vemos dos bobinas y vemos unos MOSFET. Por ejemplo, estos MOSFET son unos MOSFET dual. Si no alcanzamos a ver, creo que son MOSFET dual. Bueno, aquí en dos MOSFET en uno, dos MOSFETs, una bobina y un capacitor. Entonces, son muy fáciles de ubicar. Entonces, vamos a empezar a hacer las mediciones ahí, teniendo en cuenta esas bobinas que están ahí. Entonces, podemos empezar como queramos en las mediciones de las bobinas. Entonces, para ello, simplemente vamos a utilizar el multímetro de escala de continuidad de diodos. En este caso es mi multímetro en continuidad de diodos porque hay unos multímetros que tienen la escala de continuidad aparte y la de diodos aparte. Entonces, en este multímetro voy a colocar la punta positiva en tierra, es decir, la voy a colocar por acá en tierra, la parte del chasis donde van los tornillos, y la otra la va a colocar directamente en la salida de las bobinas. Cuando llego en las salidas, pues vemos que aquí está la bobina y aquí está un capacitor. Entonces vamos a ver que esta sería la salida. Miren que nos marca continuidad. Esta nos marca continuidad. Este punto se los quiero mostrar lo siguiente. En la escala de continuidad, Dios nos facilita mucho que podemos escuchar el buzzer, el pitido. Pero ese pitido no siempre que pite quiere decir que hay un corto ahí. Tenemos que tener en cuenta que el valor óhmico de ohmios puede ser muy bajo dependiendo del circuito donde va a alimentar a esa fuente, ¿no? O en este caso, pues en la salida de esa bobina, dependiendo, puede marcarnos un valor en ohmios muy bajo, un valor resistivo muy bajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de circuito es el que estamos revisando. Entonces, no quiere decir que porque está sonando, por ejemplo, ahí, quiere decir que ese circuito debe estar en corto. Entonces, para ello, cuando le recomiendo, míalo en ohmios para que usted tenga la certeza de cuántos ohmios realmente está midiendo, porque esta medición sí me puede servir, pero si no tenemos, no estamos muy relacionados con este tipo de mediciones, pues podemos sacar conclusiones que no son las adecuadas. Bueno, entonces voy a colocar nuevamente aquí, voy a empezar a medir en la escala de ohmios, ya lo cambié a escala de ohmios para que ustedes vean los valores en ohmios. Entonces voy a colocar acá, mire, 14.8 ohms, 14, vamos a ver acá, 12, 11.5 ohms. Voy a empezar a medir estas fuentes de por acá. Vamos a colocar, por ejemplo, esta que está acá. En la escala de 200 ohmios de mi multímetro, porque es un multímetro de rango manual. No marca ahí en la escala de 200. Vamos a ver en esta. Tampoco me marca. Si tuvieran un multímetro autorrango, pues seguramente les va a dar un valor ahí. Entonces, aquí en la de 5 voltios, miren que no me marca. Y ya sabemos que esta fuente está funcionando, no me marca. Aparentemente no hay un corto en la salida. Y acá, vamos a ver cuánto es el valor. Tampoco me marca. Vieron que esta fuente es la de 3 y esta es la de 5. O sea que aparentemente estas dos fuentes están funcionando y ya vimos que están funcionando. Si hubiera un corto, seguramente pues no estaría ese voltaje cuando voy a medir. Bueno, entonces me voy por acá a este sector, que este sería el sector de la fuente de la batería, ¿no? Es el circuito de Charger, ¿no? Entonces aquí está la bobina, tenemos la resistencia que sensa lo que es la corriente y aquí vemos el conector de la batería. Entonces voy a medir acá a ver cuántos ohms nos marca. Y miren que no nos marca ningún ons. Recuerden que estas mediciones le estamos haciendo sin corriente. Yo aquí tengo desconectado el equipo sin corriente. Aquí no tiene que marcarnos ningún valor de tensión ni nada porque estamos viendo en ohmios. No marca nada, entonces ya he medido esas bobinas. Me voy por acá. Ahora me voy por este sector. En este caso sería el sector por donde está la memoria RAM. Vamos a ver en el sector de la memoria RAM, que es una fuente que suele también dañarse. Entonces vamos a medir por acá. Miren que aquí dice 330 microfaradios. Aquí no dice microfaradios, dice 330. Simplemente que en este tipo de componentes, que son capacitores de polímero de aluminio, pues esta referencia indica que 30 microfaradios a 2.5 voltios. Como dice 2.5 voltios, pues yo sé que ahí no va a haber más de 2.5 voltios. Si yo quisiera medir tensión en el equipo funcionando, entonces voy a medir aquí el valor resistivo 108.9 ohms. Si yo quiero comprobar si esa es realmente la fuente de la memoria, que es una fuente muy importante, pues le quito la memoria. Si este equipo no tiene memoria íntegra, sino que uno la puede sacar, pues se la saco. Y van a ver que el valor va a cambiar. Miren que ya no marca. ¿Por qué? Porque pues con la memoria tiene un valor óhmico o valor resistivo diferente que sin la memoria. Entonces ya sé que esa es el módulo o realmente la fuente que va hacia allá. Perfecto. Ya descarté que las fuentes, aparentemente dentro de lo que yo puedo revisar, no hay ningún corto. Bueno, o por lo menos no hay un corto así
que me puede indicar que la fuente, el circuito se va a proteger rápidamente. Bueno, eso es lo que yo digo dentro de lo que podemos medir. Pero vemos que el equipo sigue sin marcar un consumo considerable. ¿Qué podría entrar a revisar acá? Ah, bueno, entonces otro punto importante que podemos hacer es revisar la pila del CEMOS, ¿cierto? Entonces, ¿la pila del CEMOS cuál es? Pues simplemente esta que está acá, podemos revisarla. ¿Qué tal que sea la pila del CEMOS la que esté generando el problema? Pues vamos a revisarla en voltaje corriente continuo. ¿Cuántos voltios tiene? Miren, no tiene voltaje, o sea que esta pila podría ser el problema, aparentemente. Esta pila podría ser la del problema, podríamos decir, ¿no? Habrán equipos, algunos equipos que requieran la pila del CEMOS para que funcione, ¿no? Puede que habilite justamente una señal para que el equipo se accione, ¿no? Si no, no funcionaría. Pero no lo vamos a ver en todos los equipos. Habrá uno en equipo en especial, pero no en todos los equipos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer las siguientes mediciones. Entonces voy a volver a dejarle la pila por fuera. Vamos a suponer que la pila no es el problema. Y voy a medir por acá. Voy a volver a conectar acá. Y vamos a ver qué podríamos seguir midiendo. Miren que todo estamos haciéndolo tratando de no utilizar el esquemático, ¿no? Porque eso lo podemos hacer en esquemático y ya se están dando cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir lo que es la parte de la BIOS. Vamos a ver si cuando encendemos el equipo, esta BIOS intenta alimentarse o está alimentada cuando el equipo está apagado, que es muy importante. Si la pila, si el BIOS no está funcionando cuando el equipo está apagado, porque hay equipos que con el equipo estando apagado ya está funcionando la BIOS, o hay otros equipos que cuando hundimos el botón ya empieza a trabajar la BIOS, pues ahí vamos a ver qué puede estar pasando. Pero si nunca está alimentada, nunca está funcionando, pues obviamente nunca nos va a dar video. Entonces vamos a ubicar la BIOS, que en este caso dice Winbone 25G64. Cuando dice 25G64 ya sabemos que la capacidad interna de este punto bin es de 8 megabits. Bueno, entonces ahora ya vimos que le conectamos la corriente. Vamos a nuestro multímetro en el pin número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacerlo con este multímetro. Vamos a ver cuántos voltios hay. Voy a encenderlo. Miren, 1.8 voltios tenemos en el BIOS. Voy a apagarlo, intentar apagarlo. Ya vieron que le intentaba apagar y no, como que no apaga. Parece que sí responde cuando uno le da para encender, pero no responde el botón para darle a apagar. 1.8 voltios. ¿Qué quiere decir? Que esa BIOS por lo menos se está alimentando. Esa BIOS se está alimentando, pero cuando hundimos el botón, voy a desconectar acá. Solo cuando hundimos el botón es que está el voltaje. Entonces, dentro de los parámetros normales, pues estaría bien. Miren, no hay voltaje. Hunde el botón. 1.8 voltios. Hay un voltaje. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje está presente ahí. Es decir, que la BIOS se está alimentando por lo menos. Si no tuviera un voltaje ahí, aún hundiendo el botón, ¿para qué yo sigo con este equipo? Tengo que mirar por qué el voltaje de la BIOS no está. Entonces, eso es lo que tendría que verificar. Ah, que puedo revisarlos si está dateando o no este circuito. Habría que hacerlo en cierta forma para ser más precisos, teniendo en cuenta un osciloscopio, en este caso el osciloscopio que yo tengo aquí. Pero si lo vamos a hacer con el multímetro, por ejemplo, pues tendremos que tener un poco también de experiencia al saber cuándo, por ejemplo, cuando el equipo está apagado, vamos a colocar en la línea 2, está apagado, voy a encenderlo, van a ver que marca un voltaje 1.6, que es lo que alcanzamos a apreciar solamente con el multímetro. Inmediatamente a 1.6. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver que estas líneas van conectadas con la resistencia PULAT a la línea 1.8, que es la misma línea de acá. Entonces, una vez que empieza a datear, que es por unos instantes, unos segundos, cuando el equipo arranca, ya queda simplemente ese voltaje ahí, esa tensión estable ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con el pin número 5. A ver cuántos voltios. Voy a apagarlo acá. Y vamos a ver cuántos voltios vamos a ver ahí. Vamos a ver si lo encontramos, cuántos voltios encontramos ahí. Y si es que está ese voltaje así. Entonces vamos a ver aquí. Miren, 1.8, vieron que hubo una variación ahí pequeña y otra vez volvió. Voy a apagarlo y voy a volverlo a conectar. Listo. Voy a colocarlo en la escala de, como el voltaje es muy bajo, voy a colocarlo en la escala de 2 voltios. 2 voltios, miren, en 2 voltios, vamos a ver. Miren, se queda inmediatamente en un valor alto, ¿no? Nivel alto ahí. Vamos a colocar el pin número 6. Voy a quitar el voltaje, la corriente.
Voy a colocar aquí nuevamente y voy a encender. Inmediatamente sube un valor nivel alto. En muchos casos cuando estamos haciendo esta medición vamos a ver que lo colocamos en un voltaje de 2 voltios. Vamos a percibir que llega un momento dependiendo de la BIOS, ¿no? Obviamente 1.8 puede bajar, luego subir y ya vemos que hay un cambio, una variación ahí que podríamos tratar de saber que posiblemente esté dateando. Pues no es del todo seguro, pues nos podría ayudar. Pero eso se basa mucho en el tema de la experiencia. Cuando trabajamos muchas tarjetas, sabemos cuándo puede haber unas variaciones ahí. Quisiéramos saberlo, lo tendríamos que hacer con el osciloscopio para mayor certeza. Bueno, pero para que tengan en cuenta eso, simplemente ya sé que el BIOS está eh, alimentándose. La data no estoy seguro, o sea, no puedo, aparentemente no es como si no estuviera dateando demasiado ahí. Bueno, uno verá un dato ahí preciso. Como les digo, esto es algo muy leve el que estoy haciendo la misión con el multímetro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Entonces, ya vieron que está alimentado ahí. Vamos a hacer las mediciones que diría yo que son un poco más complejas, ¿no? Aparentemente. Pero aquí les voy a dar un punto un tip muy interesante. Voy a hacer nuevamente las mediciones con el multímetro. Voy a encontrar la falla de lo que está pasando en el equipo. Y después vamos a hacer otras mediciones con el osciloscopio para analizar un poco por qué yo hice esas mediciones con el multímetro y no con el osciloscopio primero. Bueno, ¿y eso para qué lo hago? Porque sé que no todos tienen un osciloscopio o a veces no lo tenemos en el momento, pero eso no lo vamos a quedar barato. Bueno, entonces simplemente ya vamos a hacerlo. Vamos a hacer con el multímetro. Voy a coger la tarjeta y voy a empezar a hacer unas mediciones. Por ejemplo, una medición que yo suelo hacer, o que es fácil de hacer, yo creo que todos la podemos hacer, es medir en la parte superior del chip si hay algún componente que esté defectuoso. Es decir, por acá en la parte superior del chip, este que tiene CPU, PCH, midamos esos capacitores. Van a ver que esto tiene unos capacitores, que esos capacitores en sí comunican con unos módulos, unos bloques que tiene internamente el chip. Entonces, están en paralelo con esos circuitos, entonces vamos a ver. Vamos a medirlos en la escala de ohms. Entonces voy a colocar la escala de ohms y voy a empezar a medir, por ejemplo, mido por acá. Qué pena, y voy a cambiar la escala. Y puedo hacer esa medición muy rápida. Entonces mido por acá, miren, 0.8, 11.7. Voy a medirlos todos para que ustedes vean los valores. Vemos los capacitores. Miren, 0.8. Miren, ya casi ya estamos viendo algo. Ya estamos viendo algo que no es usual. Mido por acá. Si vemos estos capacitores, algunos pueden venir de una fuente que venga por este lado, o esto puede venir de la fuente que alimenta por otro lado, así, ¿no? Dependiendo de cómo esté fabricado el PCB. Vamos a volver a medir este. Vamos a medir por acá. Vamos a medir por acá. Vamos a medir por aquí. Listo. Vamos a medir en este sector del componente. 0.8. 0.8. 15. 11. Estoy en la escala de 200 ohm de mi multímetro, viendo lo que es la resistencia eléctrica. Entonces, no estoy viendo capacitancia, que es diferente, ¿no? Entonces, 0.8, 0.8, 0.8, 0.7, mire, 0.7. Miren los valores tan bajos, es como si estuviera midiendo prácticamente las puntas de mi multímetro, es decir, como si estuviera haciendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya tenemos un problema en este chip. En este chip ya tenemos un problema que posiblemente existe un corto. Yo lo que podría hacer es verificar físicamente con más detalle, teniendo en cuenta si tengo una lupa o microscopio, si hay algún componente que esté quemado, ya que para simple vista a veces es difícil. Con la vista normal de nosotros no va a ser muy fácil ubicar un componente, pero si tenemos un micro, una lupa que nos dé la capacidad de ver por de lado, con mayor detalle, pues lo hacemos. Entonces, ya vieron que el voltaje, algunos capacitores aquí marcan corto. Ya, perfecto. ¿Qué
¿Qué por experiencia yo puedo encontrar en este tipo de tarjetas? Por ejemplo, que cuando se suele dañar este tipo de chip, hay algunas fuentes o subfuentes que suelen fallar. Por ejemplo, por aquí podemos encontrar esta fuente que ya la medimos, no marcaba corto, pero por aquí vemos un IC, un regulador que tiene una entrada y tiene una salida. Por ejemplo, esto es un regulador y estos reguladores pues van a veces conectan o normalmente conectan con esta clase de chip. Lo vemos en esta forma, por eso les decía o no lo medí al principio porque se trataba simplemente de que vamos paso por paso. Si vemos aquí, esto es una especie como regulador y vamos a ver que en cuanto a lo que es la distribución de los componentes lo encontramos acá. Encontramos unos capacitores por un lado, capacitores por el otro lado, donde uno va a hacer la entrada y el otro va a hacer la salida. Este puede ser la entrada, esta es la salida, o está la salida, esta la entrada. Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta? Pues simplemente porque ya tengo un esquema dentro o ya conozco este tipo de circuitos, pero igual usted lo puede buscar con el esquemático. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir? Pues colocamos en la escala de continuidad de diodos, empezamos a medir, colocamos la punta negativa o la punta positiva si ustedes quieren aquí en tierra y vamos a empezar a medir acá. Entonces van a ver que tiene unos capacitores. Entonces si yo parto del supuesto que aquí puede ser una entrada, esto una salida o esto una salida, pues tengo que verificar los capacitores que están acá. Entonces un capacitor tendría un pin a tierra y el otro tendría que ir a la parte positiva. Miren, entonces este iría a la parte de tierra, esta es la parte positiva, entra por aquí. Perfecto. Y por acá hay otro capacitor, un lado a tierra posiblemente y otro lado positivo. Entonces aquí vamos a ver que si esta puede ser la entrada, la salida. Entonces verifico estos capacitores que están acá. Entonces miren que estos capacitores, aquí hay un capacitor, este va, este marca continuidad, entonces podría ser un tierra. Vamos a ver este y este marca continuidad. Vamos a ver este, marca continuidad y este marca continuidad. Ahí sí es muy extraño que encontremos dos capacitores que estén en paralelos y estén conectados directamente a todos dos pines a tierra. No tendría como el valor de ese circuito ahí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues posiblemente ya hay un corto aquí. Aquí hay un corto en este sector de este pin, ya sea la salida o la entrada. Y si analizamos un poco, pues este circuito lo vemos que hay por acá, posiblemente va para allá. Entonces puede ser el problema que esté pasando en este equipo. Entonces puede haber un corto ahí. Perfecto. Esto es simplemente, como les digo, una deducción, pero la medición ya me está diciendo algo nuevo, que hay un corto y ya vieron que en el chip arriba en la parte superior me indica que hay un problema. Por ejemplo, aquí tiene capacitores. Podría hacer lo siguiente, medir capacitores por acá afuera, a ver si alguno de estos capacitores me mide continuidad, que me puede indicar que existe un corto, ¿no? Pero bueno, no me marca por acá, pero ya me dejó la duda este. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que ya tengo la duda, o realmente ya veo que hay capacitores que están en corto acá, pues yo diría, no, pues esto ya está en corto. Y seguramente, pues, este circuito puede que esté bueno y lo que esté en corto es acá, ¿no? Que puede ir en paralelo con este circuito y lo que me está marcando corto. ¿Qué otras mediciones puedo hacer? Yo les voy a explicar y les voy a mostrar otras mediciones que yo puedo hacer y que seguramente a muchos en una oportunidad que les he explicado en la tutoría, siempre les comparto eso. Si nosotros queremos, por ejemplo, y esto lo voy a repetir nuevamente, qué pena ahí. Si nosotros queremos tratar de ingresar a este componente, hacer mediciones de impedancia o resistencia eléctrica, pero no podemos ingresar las puntas por acá, porque es difícil, ¿no? No podemos ingresar las puntas, meterlas por allá y medir la salida, las comunicaciones que tiene con ciertos puertos o ciertas líneas de comunicación. Pero si conocemos cómo están distribuidos, qué pena, distribuidos los circuitos, pues lo podemos hacer. Por ejemplo, acá tengo el disco duro, los pines de la comunicación del disco duro que conectan con qué, con este chip. Tengo la comunicación con la unidad óptica que conecta con esto. Tengo los puertos USB que conectan las líneas de data menos y data menos comunican con esto. Pues no directamente, siempre vamos a encontrar un componente intermedio que resuelva algún problema de ruido, cosas de eso, filtre corrientes, cosas de esos temas, pero al final comunican acá. Así me puede ir con el USB, con el HMI, con el VGA. Sí, como todos comunican acá, pues algo tienen en común. ¿Qué? Pues este componente. Y si alguno de esos circuitos llega a presentar un problema, pues vamos a tener un problema en el chip internamente. Bueno, entonces voy a colocar la punta positiva acá y voy a medir que en la parte del disco duro, que es una medición muy rápida. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unos capacitores que están ahí. Siempre los vamos a encontrar en esta forma. Yo digo siempre porque siempre, casi siempre vamos a encontrar en esta forma. Mira, 1, 2, 3, 4 capacitores. Entonces empiezo a medir acá, mido por acá, mido acá. Estas mediciones hasta las podemos tomar de referencia si estuviéramos midiendo comunicación o algunos componentes internos del chip. 291, 291.
¿Estos para hacia dónde van estos capacitores? Pues ya sé que con el esquemático, o ya sé cómo funciona el equipo por dentro, pues yo sé que eso van a dónde, al PCH. Van al PCH, pero como esto tiene el PCH integrado con el CPU y el GPU, pues ya sé que van al mismo chip. Entonces, mido acá el valor, mire, 200, miren que los valores son muy similares, 290, listo. Cambio un poco acá, listo. Mido por acá, miren que aquí está el conector del disco duro. Ah, que esto tiene una alimentación de energía, porque no es solamente datos, ¿no? También tiene una alimentación de energía. Entonces, volteo la tarjeta. Por ejemplo, volteo aquí esta tarjeta y por aquí hay unos capacitores. O de un capacitor. Entonces, yo sé que este capacitor está la línea de alimentación justamente de la energía. Entonces, mido acá y mido si no hay un corto en esa. Mire, mide continuidad acá, en el otro lado, no, o sea que está bien ahí. O sea que la data de este aparentemente, pues no hay un corto. Y la alimentación, por donde se alimenta el disco duro, tampoco hay un corto. O sea que esa fuente que viene una fuente secundaria, una fuente primaria de los 5 voltios y pasa por un MOSFET o algún componente intermedio, pues no hay un problema. Ahora vamos a mirar acá. Esta es la de unidad óptica. Listo. Entonces, voy a hacerlo como ustedes quieran. Coloco aquí el positivo acá, en tierra y mido acá. Recuerden que estamos midiendo sin corriente. A un lado y acá. O sea que me marca continuidad acá. Aquí no, porque esta sería como la alimentación. Miren que aquí le falta como un componente. Si sigo midiendo. Ahora voy a correr un poco la tarjeta. Voy a colocar la tarjeta en este lado. Entonces en este lado vamos a encontrar capacitores. Vea, 1, 2, 3, 4, los capacitores que dan la comunicación del SATA. Mido por acá. Nada. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por allá. Ahora mido por aquí. Mire. Continuidad. Continuidad. Por aquí. Nada. Y por aquí. Nada. O sea que estas dos líneas me marcan un valor diferente a las de acá. Mire. Y aquí me marca continuidad. Es decir, que estas dos líneas, si las fuéramos haciendo, si les hiciéramos un seguimiento, vamos por aquí, 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 llegaríamos a dónde? A este chip que está acá. Lo que me puede indicar que hay un problema o que ya estoy rectificando que el chip tiene su problema en algún sector de este chip por dentro. Hay un problema, por eso pues ven que el equipo no está funcionando correctamente. Entonces ya vieron que me está sirviendo poder medir por acá. Yo podría hacerlo también con los USB. Ustedes lo pueden hacer con los USB. Ya creo que ya les he mostrado muchos videos haciendo eso, midiendo el USB. Entonces puedo medir los USB. Entonces busco el USB 2.0, por ejemplo, que es más fácil ubicar los cuatro puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, miren los puntos del centro. No me marca continuidad, acá tampoco. Puede pasar que un USB también exista una descarga y dañe el chip internamente. También puede hacerlo por el VGA, el HDMI, la parte de LAN. Solo que tengamos en cuenta qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Qué circuito estamos midiendo y por qué pin estamos midiendo. Bueno, listo. Hasta ahí, pues ya prácticamente hemos descartado en cierta forma que este MCP está trabajando mal, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí la siguiente y ya ves que yo con este multímetro prácticamente hice el diagnóstico de esta tarjeta. Aún ni siquiera he utilizado el osciloscopio. ¿Cuál es la primera medición que yo hice? Por ejemplo, en esta tarjeta. La primera medición que yo hice fue a nivel de el botón, que tuviera que reaccionar al botón. Luego el consumo. Luego el consumo, pues ya veo que el MCP tiene un corto. Pero la medición que yo hice primero, y les voy a ser muy sincero, fue esta medición que yo hago aquí. Esta fue la primera medición que yo hice. Yo al ver que aquí ya había un corto en esta parte, yo ya supongo que ya hay un problema acá. Después ya entro a mirar esto. Esa medición, ¿cuánto me puede tardar? Muy poco tiempo. Pero si tú no la haces, tú no la tienes presente o la pasas por alto, pues seguramente te vas a quedar aquí un rato reverificando la tarjeta. Bueno, ¿y la hice con qué? Con el multímetro. En ningún momento tuve que utilizar el osciloscopio para que la tengan presente. Ahora vamos a utilizar el osciloscopio. Vamos a ver en el osciloscopio qué otra cosa podemos medir para verificar ese punto. Bueno, entonces, estando el equipo apagado, vamos a utilizar ahora sí el osciloscopio. Estando el equipo apagado, pues vemos que hay un cristal que debe ya estar funcionando. Por ejemplo, en esta tarjeta el equipo ya está apagado, o esta tarjeta está apagada. Vamos a ubicar un cristal. ¿Cuál cristal? El 32.768. En algunos de modelos de tarjeta puede que ese cristal no esté presente porque hay un cristal de 25-24 que ya está funcionando junto con un generador de reloj que esté generando esa línea, ¿no? Entonces no vamos a encontrar directamente el cristal, no quiere decir que no lo tengas.
O sea, puede que no lo tenga, sí, pero el funcionamiento puede haber una variación. Hay que tenerlo también presente para no después no quedar así como a la deriva y no saber qué pasa. Bueno, entonces esto tiene dos cristales. Entonces, aquí hay uno que dice T2500 y aquí tiene uno que no le alcanzo ni a detallar, aquí dice TAP. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el de 32 y cuál es el de 17, de 24, 25 MHz? Por ejemplo, por referencia, este sería el de 25, por la referencia que está acá, o la parte física, y este entonces por descarte sería el de 32. Pero igual usted lo puede medir. Entonces, cogen el osciloscopio, colocan la punta caimán negativa acá y la punta, la punta de prueba, la sonda, acá. Entonces voy a colocarla acá. El equipo ahí está, vamos a ver, ahí está apagado. Ahí lo coloqué. Miren, lo voy colocando aquí. El equipo está apagado, recuerden, miren el consumo. Voy aquí ya me está mostrando algo, entonces yo voy a intentar aquí ajustar esto. Voy a ajustar aquí de forma manual mírenla ahí. Miren, ahí tenemos un cristal de 32.768. Por ejemplo, ahí está el cristal funcionando. Aquí está, dice 32.768. Hay un cambio aquí porque estoy moviendo aquí la sonda. Voy a colocarlo del otro lado. Recuerden que tiene una entrada, una in y out, una entrada y una salida. Y ahí está el cristal. Miren que ahí el cristal está operativo. ¿Qué quiere decir? Que este equipo, pues si yo le doy la orden de encender, pues ya debería dar la secuencia. Seguiría al próximo paso, ¿no? Al próximo paso, que es cuando yo le hundo el botón acá, pues intentar hacer algo, que es lo que ven ahí, que está intentando hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese cristal está ahí, pues por lo menos ya tenemos un paso que es que cuando hundamos el botón va a intentar hacer algo nuevo. Pero si ese cristal no está operativo, pues así le hundamos el botón, este equipo jamás va a seguir la secuencia de encendido, porque este es el cristal principal o máster, podría decir, para que empiece a funcionar el resto de la secuencia de encendido. Si está en estado apagado, pues obviamente pues tiene que estar ahí, ¿no? Listo. Ahora el equipo está con 15 miliamperios. Voy a desconectarlo. Miren que va a cero la corriente. Voy a volverlo a conectar. Y vamos a medir el de 25. Este debería estar presente una vez que la máquina da la secuencia de encendido. O continúa en la secuencia, el siguiente paso. Entonces voy a encenderlo. Miren acá. Voy a poner esto más pequeño para que ustedes vean el botón de encendido. Miren acá. Se supone, este es el cristal de 25. Cuando yo hunda el botón, si la secuencia está bien, los voltajes están trabajando, el resto de la secuencia, pues este debería estar funcionando. Mira. Y ven que no, como si no existiera por un lado, por el otro. Miren el osciloscopio. Aquí no estoy utilizando el multímetro. Y ven que el equipo no hace nada. Entonces volverlo a hacer. Mira, no hace nada. Es decir, que este cristal ahí no está operativo, no está funcionando. Si eso no está funcionando, lo más seguro que vamos a encontrar esto, un consumo muy bajo en la tarjeta. La tarjeta no va a seguir la secuencia de encendido. Entonces, ¿para qué vamos a seguir mirando ahí hasta que no vemos ese cristal operativo, pues no, aparentemente la tarjeta no va a seguir la secuencia. Ahora otra pregunta. Es que cuando el cristal ya está operativo, el equipo debe dar video. No, no necesariamente. El cristal puede ahorita, en este momento podemos ver una señal sinusoidal de 25 MHz y aún así el equipo ve que no nos dé video. No necesariamente porque el cristal ya esté funcionando el de 25 MHz, el equipo tiene que dar video. Pero si no está, tenemos que irnos para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí sí nunca nos va a dar video. No tiene que estar o estar. Si no está es porque ahí ya tenemos un problema. Puede ser en el chip MCP, en este componente que está aquí, o en algún voltaje que le falte a la tarjeta que puede provocar que no funcione. Ahora vamos a hacer la última medición y es la de la BIOS. Vamos a coger acá y vamos a medir lo que es el chip de la BIOS para terminar. Ven que esta tarjeta no le quité la pila del CMOS. Y una medición que podemos hacer es cuando la pila del CMOS está instalada en la tarjeta, pues ya vemos el cristal de 32.68 que está operativo y tiene que estar funcionando normalmente. ¿Por qué? Porque cuando la pila del BIOS está conectada a la board, pues es la que nos va a guardar la configuración del reloj, la configuración del buteo o los ajustes que hagamos a través del BIOS setup. Bueno, entonces para eso va a guardar ahí ese reloj, esa configuración. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto más pequeño para que ustedes puedan ver ahí.
el equipo ya encendió, pero lo que voy a hacer es conectarlo. Y lo primero que vamos a hacer, como vamos a utilizar el osciloscopio, lo estamos utilizando, es primero poner la punta en el pin o la señal que vayamos a medir, es decir, en el pin número 2. No hagamos lo siguiente, que es, una vez que encendamos el equipo, ponerla, porque obviamente que esto es una señal muy rápida y no la vamos a alcanzar a captar con la mano, a la velocidad de la mano no vamos a llegar ahí. Entonces primero colocamos la punta aquí y ahora sí vamos a encender el equipo. Vamos a ver qué encontramos ahí. Mire, aparentemente se fue a un nivel muy alto. Aquí alcanzaron a ver simplemente que se fue a un nivel alto, estaba a nivel bajo, nivel alto. Pero yo voy a desconectarlo aquí, lo voy a colocar en un modo que tiene este osciloscopio, que es un modo como si fuera un tipo de roll, scan, que llama aquí. Lo voy a colocar a 80 milisegundos, miren que comienza a cambiar. Cuando lo pongo a 80 en este osciloscopio, ya les he mostrado en el rigol o en el singling que sí tiene la tecla roll, pero esta podemos utilizar esta, mírenla, igual ahí, estoy viendo. Si hay algún evento, pues voy a anotarlo ahí. Quiero verlo con más detalle, pues ya tengo que utilizar las opciones avanzadas del osciloscopio. Entonces voy a colocar acá y voy a encender. Entonces vamos a ver el osciloscopio, a ver qué pasa. 1, 2, 3. Mire, se fue a un nivel alto. ¿Pero está dateando? No, no está dateando nada. Ahora que yo les decía que aparentemente uno pensaría que está dateando con el multímetro y aparentemente no, porque hasta con el multímetro vemos una variación muy rápida en el cambio de tensión. Miren aquí, que simplemente vemos que se va a ¿qué? A nivel alto. Mire que no apaga y ni siquiera reacciona. Listo. Entonces voy a medir el pin 5. Conecto acá. Pin 5. Voy a encender 1. Voy a quitar que se vaya a ese punto a nivel alto. 1, 2, 3. Vamos a ver si estoy midiendo bien. Vamos a miren que ahí se fue a nivel alto. Vamos a ver si está a nivel alto. Simplemente estaba tocando mal. Voy a volverlo a hacer para que usted lo vea. Y miren que esos son los errores que puede uno tener. Aunque aquí realmente es porque se lo estoy mostrando a ustedes. Porque realmente uno tiene que colocar muy bien la punta en el pin que esté midiendo. Entonces, mira, voy a hacerlo otra vez. Voy a apretar un poco más la punta acá para que se vaya a hacer. Mire, simplemente se va a nivel alto. No está dateando nada. Voy a hacerlo nuevamente, pero en este caso con el pin número 6. Entonces yo lo he hecho en el 2, 5 y 6, que es normalmente que encontramos data de entrada, data de salida y el clono, sus respectivos pins. Entonces voy a volver a colocar acá. ¿Será que pase ahí? 1, 2, 3. Lo que les digo, simplemente es porque no estoy tocando muy bien el pin. Pero voy a verlo, ahí no está dateando nada, no, eso que están viendo ahí no es información, no es data, ¿no? Entonces voy a volverla a conectar, esperar que pase eso para que usted no, en el osciloscopio, ahora sí, 1, 2, 3, mire, y sea un nivel alto, simplemente un nivel alto que me puede indicar ahí, pues que ahí está el voltaje pues, de la resistencia PULAT que está conectada a 1.8 voltios, voy a colocar acá en el, ¿cuántos voltios hay? Colocar aquí en el, listo, 1.8 voltios, listo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no está dateando. Cuando vemos que aunque aparentemente esté dateando, por ejemplo, yo colocar aquí la punta y encendiera este equipo, pues veríamos, estuviéramos viendo algo así como esto. Mire, ahí me estoy inventando, ¿no? Algo así en esa forma, ¿no? Pues no es igual, ¿no? Pero ahí no está dateando nada. Bueno, en fin. Entonces, ahí yo podría seguir midiendo más cosas en la tarjeta, por ejemplo, midiendo lo que es la comunicación de la memoria RAM en el pin 2, a ver si tengo comunicación con el clock, la ATA. Otros pines, pero ¿para qué voy a hacer esto si ni siquiera la BIOS está dateando? Entonces, la BIOS recuerden que es una de las importantes para que empiece a trabajar el equipo. Va a empezar, una vez que enciende el equipo, usted hunde en el botón acá, se alimenta inmediatamente, también está cargando lo que es el firmware, es decir, el firmware empieza a trabajar, a hacer reconocimiento de hardware de toda la tarjeta. Si hay alguna novedad, algún problema, pues lo va a sacar en el post, en esas letras de la pantalla. Si hay un problema a nivel de una fuente, pues lo que hacer las fuentes como si se van a comunicar entre ellas a través de los Power Good que van al KBC y van a decirle al Platform Reset que no funciona o que no está trabajar como debe ser. Entonces, o que no funcione, no, sino que simplemente no lo vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí teníamos el Platform Reset que no está funcionando. Bien, entonces ya nos dimos cuenta que el que está fallando
es este componente que está acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo último, porque nos quedamos también con la duda de este componente que yo les decía. Entonces voy a mostrarles este componente. Mírenlo ahí. Y voy a abrir el esquemático. Voy a abrir el esquemático para ver qué componente es este y vamos ahora sí a finalizar. PU3. Entonces simplemente abrimos nuestro esquemático. Vamos a ver por acá si lo tengo. Aquí está. PU o PDF. Aquí está. Aquí tengo el esquemático. Tenemos la secuencia de encendido. Miren la secuencia de encendido. Voy a ponerla más grande que la tenía justamente acá. Miren, RTC-BCC, RTC-CLO, RCTC. Y estos son los voltajes S5 cuando el equipo está apagado. Miren que ya tenemos un voltaje 1.8, 1.2, 3 voltios en S5. Estos serían los voltajes que deberían de estar cuando el equipo está apagado. Entonces apreciamos ahí. Colocarlo aquí. Estos, miren estos voltajes acá. Cuando el equipo está apagado ya tenemos esta serie de tensiones ahí. Bueno. Ahora bien, vamos a buscar el PU3. Entonces el PU3, que es el componente que yo les decía que me marca, mírenlo, ahí está, PU3, que sería este que está aquí, que me marca un valor aquí en este capacitor, miren. El P64, vamos a ver el P64. Por ejemplo, dice PU3, según lo que dice el esquemático acá, nos indica que es una fuente, miren, tiene una salida aquí, un regulador, miren, tiene una entrada, tiene una salida acá, de una salida de 1.35-VGA, es decir, que alimenta el sector del VGA del chip principal. Vamos a ver qué más dice acá. Sí, mírenlo ahí, 1.voltio, 1.35 VGA, listo. Y vimos que justamente en este, vamos a ver cuál es, creo que es este, PC64. Aquí está, mírenlo, P64, voy a marcarlo, P64. Se supone que uno va a tierra y el otro es la parte positiva. Vamos a medirlo por último, o de último. Supone que uno va a tierra y otro pin va al positivo, o sea, una salida. Ahí según lo que indica es una salida. Entonces vamos a colocar acá. Sería este. Mire. Mire. O sea que hay un corto. Quiere que esta fuente tiene un problema. Ahora bien, que tenga esta fuente un problema, ¿para qué me puede servir a mí? ¿Qué yo puedo deducir con eso? Pues si se darán cuenta, las fuentes tienen en la salida algo que se llama los Power Good o Power G, Power OK, que es para indicarle al KBC que esa fuente está bien. Y si está bien la fuente, pues procede al resto de la secuencia de encendido. Pero por el contrario, si hay un Power Good que está fallando, en este caso esta fuente, pues vieron que hay un corto en la salida, pues debe ser que el Power Good no va a funcionar. Pues va a generar que este Power Good no se envíe hacia el KBC o no lo tome el KBC y existe un problema que nos diga que el Power Good o esa fuente tiene un problema. Y por eso ya vimos que en el Platform Reset ese voltaje, esa señal no está presente como para indicarnos que esas fuentes están bien. O sea que esta pequeña fuente sí tiene su problema, sí tiene su problema y por eso está trabajando mal. Ahora la alimentación, ¿cuál sería? Sería esta que está acá, por este lado acá, que yo les decía, esta puede ser la entrada, esta puede ser la salida, o esta puede ser la entrada, esta la salida. Habría que medir. Pero en este caso, según lo que vemos aquí, este está el pin 1, 2, 3, 4. Aquí dice que el pin, justamente el pin número 3 es la entrada, miren, BI más 3 BS5. Es decir, que ese voltaje de 3 voltios, cuando el equipo está apagado, en S5, ya tiene que estar alimentando este IC. ¿Para qué? Para que pues, empiece a trabajar después de que se habilite, ¿no? Porque recuerden que después necesita una habilitación. Eso es lo que está pasando. Ah, pero si vimos algo. Ahora que estamos detallando, vimos que al principio del video, vimos que cuando conectamos la energía, el consumo era alto, ¿no? Vamos a ver ahí. El consumo era alto y miren que ya no es alto, ¿no? O sea que aparentemente, posiblemente este circuito debe estar fallando o está malo, ¿no? O sea que, o no está malo realmente, simplemente es que en la fuente en la salida debe presentar algún problema. Entonces, por eso vimos que al principio nos marcaba un consumo alto y ya no nos marca el consumo. Miren que ya no nos marca cuando el equipo está apagado y al principio nos marcaba 32, 42. O sea que esta fuente posiblemente o está mala o se acaba de dañar o simplemente el circuito más adelante tiene el problema. Vamos a medir
simplemente para corroborar estos valores, en 200 voltios vamos a medir acá, estando el equipo apagado, vamos a medir el pin número 3. ¿Cuántos voltios nos marca? No marca ningún voltaje. Vamos a encender el equipo a ver si hay un voltaje ahí. 3.3 voltios, mira. Está, 3.3 voltios, vamos a ver la salida. ¿Cuántos voltios vamos a tener acá en la salida? 0 voltios. 0 voltios, miren que no hay voltaje. Aquí tenemos un voltaje en la entrada, pero no tenemos voltaje en la salida, estando el equipo ya aparentemente encendido. Entonces ya vimos que ya eso es el problema o la falla en sí que provocó también que ese componente posiblemente esté fallando, o realmente el problema es más adelante, ¿no? Que el corto esté acá adelante, en este caso en el chip, para que lo tengan presente. Entonces vamos a terminar aquí para no irnos más, a alargarnos más con este video. Y en sí, bueno, vamos entonces a simplemente a terminar, vamos a concluir en esa tarjeta. Por ejemplo, en esta tarjeta que el consumo estaba cambiando cuando estaba en S5, vieron que al parecer este componente es el que está presentando el problema, que a su vez está bloqueando o está bloqueando este circuito, porque ven que hay un corto aquí, marca como continuidad acá, que podríamos inyectar, pero lo más seguro es que esté el corto acá, entonces por eso está generando eso. Pero lo que pudimos testear a través de esta línea de la unidad óptica, vimos que comunican con esto, entonces posiblemente por este sector, alguna parte de este sector también comunica, pues, o comunica normalmente con esto, entonces pudimos apreciarlo a través de esta medición por fuera. Que el cristal de 32 está funcionando, pero aunque esté funcionando, hundimos el botón y el de 25 no está funcionando, entonces pues el equipo jamás iba a funcionar. Y que medimos el Platform Reset, que no estaba en ningún momento, estuvo en nivel de 3 voltios que normalmente encontramos, indicándonos que alguna de las fuentes o las fuentes no estaban funcionando. Y es decir, así es lo que pasaba. eh, Simplemente algunas fuentes funcionaban, las otras no estaban funcionando. Y lo vimos en el consumo. Y tampoco vimos que el procesador se calentara. También vimos que la BIOS no estaba bateando, a pesar de que el voltaje lo tenía, no estaba bateando. Es decir, que las líneas de data de esta BIOS pues no estaban comunicando con el chip principal, que es donde se conecta. Por eso pues tampoco iba a arrancar la secuencia de encendido y reconocimiento de hardware de la tarjeta. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, la verdad que es bastante información, espero que la puedan tener muy en cuenta cada vez que estén revisando sus tarjetas. Con el tiempo se darán cuenta que este tipo de tarjeta en particular hay algunos puntos que podemos medir muy rápido y que nos pueden servir para descartar rápidamente estas tarjetas y no tener que deteriorarla. Si nos dimos cuenta, en esta medición prácticamente no tuve que soldar nada, no tuve que sacar ningún componente, simplemente lo único que saqué fue la pila del CMOS para verificar un punto y en cierta forma pues la diagnostiqué y no deterioré la tarjeta. Cosa que si la llega a coger otro técnico, por ende, ¿no? Pues que no y la llegara a revisar, pues por lo menos no va a decir que usted la dañaron o la deterioraron o que no sabía el que estaba haciendo el trabajo. Amigos, espero verlos en un próximo video. Un abrazo para todos. Gracias por suscribirse y estar siempre atentos a los videos. Hasta un nuevo video. Chao, chao.